Vamos a hablar de una cuestión que me llamó mucho la atención. Son los cuentos del tío Elon. A ver, el tío Elon Musk, y lo saben ustedes porque tenemos un video, yo tuve un video, me divertí muchísimo con Brucknerite, con mi amigo Brucknerite haciendo este video sobre Elon Musk. Él es experto en transportes, es experto en transporte aéreo, en transporte ferroviario, y sabe que Elon Musk ha estado vendiendo cuentos, historias mandangas y falsedades de lo más brutales toda su vida. A ver, que ha tenido un par de buenas ideas, sí, pero luego las aparentes ideas que tenía él ya las compró. Caso PayPal, caso Tesla no la fundó él, se la compró a los que la fundaron. Pero prometió el Hyperloop, que todavía no ocurre. El automóvil que se autoconduce, esa era inteligencia artificial. Pues todavía no se autoconduce, cuando los dejas autoconducir se acaban matando gente. Todavía. ¿Por qué? Pues porque no son inteligentes. El camión eléctrico que iba a revolucionar el transporte en Estados Unidos, y oigan ustedes, todo el transporte, todas las mercancías casi que llegan a nuestras manos pasaron por un camión. Si sin los camioneros en la pandemia hubiéramos reventado como sapos. El camión eléctrico pues tampoco llegó. Neuralink, eso que se supone que se nos va a conectar al cerebro y nos va a convertir en ordenadores, en computadoras, en informática pura. Y tampoco. Y luego está el robot, aquel robot que cuando lo anunció puso un señor con un tipo un bailarín delgadito con traje de robot a bailar. Fue lo más patético que se vio en la historia. Elon Musk se ha dedicado a vender humo toda la vida. Y entonces nos ha hecho el siguiente numerito. Dejen apagar el segundo primero. No, primero. El día 29 de marzo, una fundación en la que tiene una gran influencia Elon Musk, y Elon Musk en persona como promotor de esta idea, llamémosle así, publicaron una carta a la que se apuntó todo el mundo, sobre todo el mundo que quiere salir en la foto, como Yuval Harari y esta gente, pidiendo que las grandes empresas, sobre todo Microsoft, que es la dueña de ChatGPT, y algunas otras, detuvieran el avance de la inteligencia artificial para controlarla antes de que nos coma la tostada. Y todo el mundo salió publicado en la lista de 1,000 y tantos firmantes, muy pocos de ellos especialistas en inteligencia artificial, además filósofos y gente así, muchos. Y la carta, bueno, en todo el mundo hay grandes personalidades, como si eso fuera importante, grandes personalidades piden que se detenga el desarrollo de la inteligencia artificial, y los encabeza Elon Musk. Dices, los encabeza Elon Musk, ya vamos con un problema por allí. 29 decíamos de marzo. Y el 14 de abril o por allí, Elon Musk anuncia que va a lanzar una empresa para rivalizar con el ChatGPT, y va a ser la inteligencia artificial que nos descubra la máxima verdad. Pero a ver, chaval, si tú hace 15 días estabas llorando porque la inteligencia artificial nos iba a acabar con todos nosotros, y ahora te apuntas a acabar con todos nosotros, para fracasar otra vez como lo hiciste con el auto que se autoconducía y con el Neuralink y con el robot humanoide y todo lo que ya has fracasado. Yo no entiendo cómo la gente puede tomarlo en serio, además de que es un sujeto profundamente de derecha, que se le acaba de hacer una entrevista siniestra, por cierto, de Tucker Carlson, el peor propagandista de la ultraderecha estadounidense, de Fox News. Le acaba de hacer una entrevista siniestra a Elon Musk, tratando de quedar bien con Elon Musk, como diera el lugar, porque Elon Musk tiene dinero y esto le da, para mucha gente esto ya significa algo. Si Elon Musk tiene capacidad de hacer dinero, debe ser muy capaz para otras cosas. Y eso es tan profundamente idiota como pensar que tienes que comprar la maquinilla de afeitar que anuncia Lionel Messi, porque Lionel Messi es un gran jugador de fútbol, si no el máximo jugador de toda la historia, entre los 5 primeros, pero vamos, fácil. Y entonces pues habrá mucho de maquinillas de afeitar, ¿no? Si ni se afeita. Entonces, de veras, el caso de los cuentos del tío Elon Musk,
Ya me pareció el colmo esto, porque después, en 15 días pasó de detengamos la inteligencia artificial a no, yo voy a poner una inteligencia artificial que descubra la verdad máxima. Y como yo decía, la verdad máxima es que Elon Musk es idiota. La verdad máxima es que la inteligencia artificial es un cuento enorme que dentro de 4 o 5 años hablamos, si quieren, a ver si cambió el mundo. Pero miren, yo he vivido muchas afirmaciones de cosas que van a cambiar el mundo radicalmente y no lo cambian. Y he tenido la oportunidad de ver que lo que realmente cambia el mundo no te lo imaginabas cuando empezó. Como profetas, los seres humanos somos malísimos, y sobre todo los que se creen profetas. Así que así se los dejo con las locuras del tío Elon, que demuestra que tener dinero ni te hace buena persona, ni te hace inteligente, ni te da seguridad en ti mismo, porque el tío vive una inseguridad en sí mismo horrorosa, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente él está buscando la validación a como dé lugar, y en el proceso además está cargando Twitter.